En este recuento, exploraremos las historias de los 10 tiradores escolares juveniles más notables. Un vistazo a la destreza y las realidades detrás de esta realidad que, aunque sombría. Echemos un vistazo a 10 tiradores escolares y qué acontecimientos desgarradores vivieron en prisión. Número 10. Tioya Lane. Uno esperaría que ser arrestado y llevado a prisión transformaría a un criminal para mejor, cambiando su vida para siempre. Pero supongo que no fue el caso de Thomas Michael T.J. Lane III, nacido el 19 de septiembre de 1994 en Cleveland, Ohio. Lane tuvo una educación problemática y un historial de problemas de conducta. Se sabía que sus padres tenían una relación disfuncional y él tuvo graves dificultades en casa. Las cosas empeoraron cuando sus padres se divorciaron debido a los abusos de su padre. Que Lane asistiera a la Lake Academy, una escuela alternativa para alumnos con problemas emocionales o de conducta, no fue una sorpresa. Incluso hubo informes de que tenía una relación problemática con otros estudiantes y un historial de problemas disciplinarios. Estas primeras señales de alarma y un entorno familiar problemático contribuyeron a los complejos factores que acabaron influyendo en la vida de Lane en su conjunto. El 27 de febrero de 2012, Lane entró en la cafetería del instituto de Chardon y, por sorpresa, abrió fuego con una pistola del calibre .22, matando trágicamente a 3 estudiantes y causando graves heridas a otros 3. Finalmente fue arrestado por el tiroteo y se enfrentó a cargos por el incidente. Lo realmente inquietante fue que ni siquiera pareció mostrar remordimiento alguno durante el proceso judicial. Llevaba una camiseta blanca con la palabra asesino escrita en la parte delantera el día de su sentencia, mostró el dedo corazón a las familias de las víctimas y se rió cuando le describieron como un animal y un monstruo. Quiero decir, eso es probablemente una de las peores cosas que cualquier criminal puede hacer. Pero para un tipo como T.J. Lane fue solo la punta del iceberg. Se declaró culpable de los cargos y fue condenado a 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Luego fue encarcelado en la institución correccional Allen Oakwood de Lima, Ohio, antes de su intento fallido de ser Michael Schofield en una fuga frustrada de la prisión. Los malos antecedentes de Lane evidenciaban sus problemas para adaptarse a la vida entre rejas. Un incidente significativo fue cuando los funcionarios de prisiones se dieron cuenta de que tenía 3 tatuajes diferentes en el pecho. Debido a ello, le impusieron 10 días de segregación en julio de 2013. Durante esa estancia de 18 meses en la Constitución Correccional de Allen, acumuló 7 violaciones, que incluyeron incidentes por fumar marihuana y mostrar una actitud irrespetuosa hacia los superiores. Imagínese estar en prisión y negarse a asumir tareas porque supuestamente se negó a realizar alguna en 2 ocasiones mientras asistía a clase. Sus quejas sobre la educación siempre parecían una cinta grabada en repetición y por ello su profesor le permitía dibujar en clase. Sin embargo, Lane hacía imágenes de sí mismo con la palabra asesino y garabateaba gatitos sobre su tarea de matemáticas. El 11 de septiembre de 2014, el impenitente Lane, junto con otros 2 reclusos, se fugó de esa institución, y esto lo consiguió construyendo una escalera improvisada de 13,5 pies durante varios meses y sorteando una cámara de seguridad rota que, por negligencia, quedó sin reparar tras ser alcanzada por un rayo. Sin embargo, no llegaron muy lejos antes de ser descubiertos. Esto justificó su traslado a la prisión más vigilada del estado, la Penitenciaría Estatal de Ohio en Youngstown, donde se le sometió a mayores medidas de seguridad y restricciones. El máximo nivel de seguridad que se le aplicó fue la custodia preventiva. La custodia se debe a la gravedad de su matanza de 3 personas en 2012 en Chardon High School y debido a sus amenazas contra su vida de otros reclusos, fue finalmente trasladado a la institución correccional de Warren para vivir sus años restantes. Número 9. Vincent Rodríguez. Enero de 2002. Vincent Rodríguez, un estudiante de 18 años del Instituto Martin Luther King Jr., perpetró un acto atroz al acabar con la vida de 2 estudiantes que se habían burlado de su novia. Aunque tuvo que hacer frente a las consecuencias legales de esos actos, su vida entre rejas no fue solo un justo castigo por el grave crimen que cometió,
sino también una circunstancia que le condujo al abismo de la locura. Unos días antes del incidente, las dos víctimas, Andre Wilkins y Andrew Napper, tuvieron un enfrentamiento con la novia de Rodríguez y comenzaron una pelea. Rodríguez, probablemente intentando ser el novio del año, acudió a rescatarla, pero las probabilidades estaban en su contra. Poco podía hacer en esta situación, así que decidió llevar una pistola al colegio y demostrar a su novia que, efectivamente, es un tipo duro. 8:46 am, 14 de enero de 2002, Rodríguez pasa por los detectores de metales de la entrada de la escuela, accediendo a las instalaciones. En ese momento, se creyó que no llevaba un arma porque no se activaron. Sin embargo, sobre las 13:50 horas, Rodríguez salió y se enfrentó a las víctimas en un pasillo. Durante el enfrentamiento, se oyeron 3 disparos en el recinto escolar. Mientras los alumnos se ponían a salvo, Rodríguez huyó del edificio, lo que dio lugar a una persecución. Al cabo de 96 horas, Rodríguez fue encontrado en un coche Nissan, robado junto con 2 de sus amigos en la puerta de la casa de su abuela. La verdad es que costó mucho atrapar a este tipo. Según los informes, Rodríguez iba tan poco a clase que muchos alumnos ni siquiera sabían quién era. Posteriormente, fue detenido y acusado de intento de asesinato, agresión y otros cargos menores. Pero aquí está el truco. Rodríguez habría sido condenado fácilmente a la pena máxima de 25 años si hubiera ido a juicio. En cambio, su declaración de culpabilidad y sus antecedentes de enfermedad mental y miedo a la violencia de las bandas convencieron al juez Daniel Fitzgerald del Tribunal Supremo de Manhattan para que le diera una tregua. Se le impusieron 10 años de reclusión en el Metropolitan Correctional Center. La institución en cuestión ha adquirido notoriedad por el trato profundamente inhumano que dispensa a los reclusos. En algunos casos se obliga a los reclusos a permanecer en régimen de aislamiento. Otros son sometidos a abusos físicos, utilizados hasta perder el conocimiento a manos de los guardias y, en el caso de Rodríguez, acosados constantemente por reclusos mayores por ser un pringado de su novia en el exterior. Para ser más concretos, todo esto ocurrió porque Wilken y Napper, las víctimas de su tiroteo, le quitaron el pañuelo a su novia en el pasillo de la escuela. Eso podría haber sido fácilmente pasado por alto, pero no por Rodríguez. Aunque no tenemos indicios de que haya cumplido toda su condena, tenemos razones de peso para creer que todo el tiempo que pasó en esta instalación purgatorial contemporánea fue nada menos que angustioso. Número 8. Stephen R. Williams. 10:30 am, 14 de abril de 2003. 2 hombres armados con un AK-47 y una pistola semiautomática entran en el Instituto John McDonough de Nueva Orleans, Luisiana. Su misión era matar a un estudiante llamado Jonathan. Desgraciadamente lo consiguieron, pero las repercusiones resultaron ser mucho más graves de lo que habían previsto. Los únicos hombres en cuestión eran Stephen R. Williams y James Tate. Sin embargo, tenían otros cómplices. El día del incidente, entraron en el campus a través de una valla rota y se dirigieron al gimnasio donde sabían que estaría Jonathan. Una vez dentro, lo localizaron y le dispararon al menos 20 veces. Otros 3 estudiantes resultaron heridos en el proceso, y una estudiante de último curso embarazada casi muere pisoteada por una estampida de estudiantes. Williamson Tate huyó inmediatamente del lugar. Ese no fue el final de la historia. Durante el interrogatorio policial, se descubrió que Williams y Tate mataron a Jonathan porque creían que había orquestado el asesinato de otro estudiante de secundaria una semana antes de su propia muerte. El estudiante en cuestión era Hilliard Head Smith, que apareció muerto frente a una casa abandonada. Aunque no se produjeron detenciones por la muerte de Smith, se corrió la voz de que Jonathan era el asesino. Así que, a su vez, la novia de Smith, Michelle Fulton, y su primo Raymond Brown contrataron a Tate y Williams para asesinar a Jonathan. Una vez cometido el crimen, la policía utilizó la información obtenida de los estudiantes del Instituto John McDonough para localizar y detener a Williams y Tate. Antes de eso, durante la autopsia se descubrió que Jonathan tenía una pistola en el bolsillo cuando Williams y Tate le dispararon. El giro loco fue que sus balas coincidían con las mismas encontradas en el cuerpo de Smith.
Tate se declaró culpable de homicidio involuntario y conspiración para cometer asesinato en segundo grado y recibió una condena de 15 años, mientras que Williams, que inicialmente se declaró inocente, fue declarado culpable por un jurado competente y recibió una condena obligatoria de cadena perpetua. Como es habitual en la legislación de Luisiana, Williams, como parte de su condena, deberá cumplir 40 años con trabajos forzados y no podrá optar a la libertad condicional, a la libertad vigilada ni a la suspensión de la pena. En resumen, Williams pasará sus días en este reino de tormento. Número 7. Brenda Ann Spencer. El 29 de enero de 1979, Brenda Ann abrió fuego en la escuela primaria Cleveland de San Diego, California. Utilizando un rifle que le había regalado su padre por Navidad, mató a 2 adultos, hirió a 8 y a un agente de policía, 8 niños que resultaron heridos de bala. Fue un crimen atroz y horrible. Aunque el siniestro acto no quedó impune ante la ley, su vida en prisión sirvió para recordar que los asesinos no merecen más que lo peor. Nacida el 3 de abril de 1962 en San Diego, California, la vida de Spencer estuvo marcada por circunstancias difíciles desde muy pronto, agravadas por su problemática educación. Creció en un hogar desestructurado, su padre tenía problemas con el alcohol y abandonó la familia, dejando a Brenda y a sus 2 hermanos a cargo de su madre. Para Spencer, la pobreza estaba a la orden del día, servida en un plato de inestabilidad, tenía antecedentes de absentismo escolar y había indicios de abuso de sustancias a una edad temprana. Todos estos factores la guiaron por ese camino profundo y oscuro que acabó marcando el curso de su vida. Ahora se ha revelado que la motivación de Spencer para ese tiroteo fue una combinación de agravios personales y un deseo de llamar la atención durante el incidente. Cuando se le preguntó por qué lo había hecho, respondió de forma infame: «No me gustan los lunes». Tras su detención, Brenda se declaró culpable de 2 cargos de asesinato y agresión con arma mortal. El 4 de abril de 1980, fue condenada de 25 años a cadena perpetua. En cuanto a los cargos 1 y 2, la sentencia es de 25 años a cadena perpetua en la Institución para Mujeres de California, en Corona, donde al principio trabajó reparando equipos electrónicos para ser útil. Pero al cabo de unos años, empezó a buscar la manera de salir. En 1993 se le concedió la libertad condicional. En su primera audiencia, declaró que había esperado que la policía le disparara en la escena del crimen y que había consumido alcohol y drogas antes de ese delito. Aunque el análisis de drogas realizado no corroboró esa declaración, el análisis realizado tras su detención inicial dio negativo. 2001, en su segunda audiencia de libertad condicional, Spencer afirmó que su padre la había sometido a palizas y abusos sexuales. Sin embargo, su padre negó sin esfuerzo estas acusaciones. El presidente de la Junta de Libertad Condicional dijo que, como ella no había contado antes a nadie las acusaciones, dudaba de su autenticidad. Y en realidad, creo que cualquiera lo haría. Pero a pesar de ser rechazada de nuevo, su petición de abandonar esta réplica infernal de una mazmorra no hizo más que intensificarse. En 2005, intentó jugar la carta de la locura para que la enviaran a un psiquiátrico. Alegó que las palabras que tenía grabadas en el brazo eran coraje y orgullo, en lugar de sin perdón y piadia. Este asunto se prolongó durante años, hasta que en 2009 una junta volvió a denegar su solicitud de libertad condicional y dictaminó que no se reconsideraría hasta dentro de 10 años. Ahora mismo, tras más de 4 décadas entre rejas, Brenda Ann Spencer sigue encarcelada en la Institución para Mujeres de California. Su próxima oportunidad será en 2025. ¿Le concederán la libertad condicional? Supongo que habrá que esperar para averiguarlo. Número 6. Eric Houston. El 1 de mayo de 1992, Eric Houston, de 20 años, antiguo alumno del Instituto Lyndhurst de Olivehurst, California, llegó al campus armado con una escopeta de aire comprimido del calibre 12 y un rifle de calibre 22 recortado. Al entrar en el recinto, disparó mortalmente a Robert Brenz,
su antiguo profesor de civismo durante el último curso. Luego disparó y mató a Judy Davis, una alumna de la clase de Brens. A continuación, Houston atravesó el pasillo y disparó mortalmente en el pecho al estudiante Jason Edward White. En este punto, toda la escuela estaba en procedimiento de bloqueo. Sin embargo, Houston estaba lejos de completar su matanza. Entró en una clase de unos 30 alumnos y obligó a otros 50 a tomar rehenes. Y si se pregunta cómo salió de esta desconcertante situación, primero tiene que entender el catalizador que le empujó Houston a este nivel de locura. Sin entrar demasiado en detalles, Houston estaba frustrado por haber perdido su trabajo y enfadado por el hecho de no haberse graduado en el instituto ni haber obtenido el GED. Para contextualizar, Houston fue alumno del Instituto Lyndhurst antes de abandonar los estudios debido a sus malas notas. A partir de ahí, se desconectó de la realidad y acabó fracasando en la vida. Su novia le dejó, perdió su trabajo y no estaba contento con nada. También le guardaba rencor a su profesor de educación cívica, el señor Brens, por suspenderle en una clase de economía en el 89. Pero, por supuesto, nada de esto es una excusa para matar a nadie, ¿verdad? Bueno, para Houston lo eran. Así que después de reunir a 80 rehenes en una sola aula, Houston entabló un enfrentamiento de 8 horas con la policía, liberando a varios estudiantes a lo largo del día. Mientras negociaba con la policía, finalmente se rindió a las autoridades sobre las 10 de la noche, tras recibir un contrato en el que se le prometía que no cumpliría más de 5 años en una prisión de mínima seguridad. Ahora, con más de 40 años, pasa el tiempo en el corredor de la muerte, a la espera de ser ejecutado. Está encerrado en la prisión estatal de San Quintín, California, la más antigua del estado. Es el único corredor de la muerte de California para reclusos varones. Houston no se ha portado bien desde que fue encarcelado, pero al mismo tiempo se convertirá en la primera persona ejecutada por el estado de California. Desde 2006 será ejecutado por inyección letal, ya que es la única forma de ejecución permitida por la ley californiana mientras se está en el corredor de la muerte. Houston ha apelado su sentencia, pero según la decisión del Tribunal Supremo de California, su juicio fue justo y se confirmó su pena de muerte. Número 5. Charles Andrew Williams. ¿Has sufrido alguna vez acoso y humillación? ¿Pediste ayuda a un consejero, pero al final se te negó esa oportunidad? ¿Puede imaginarse ese tipo de frustración? Pues puede intentar imaginar lo que pasó por la mente de Charles Andrew Williams antes de llevar a cabo este incidente, que cambió el curso de su vida para siempre. Nacido el 8 de febrero de 1986 en Frederick, Maryland, Williams tuvo una educación problemática. Sus padres se divorciaron cuando era pequeño, y él tenía una relación tensa con su padre. Su madre, Melinda, sufría problemas de salud mental y drogadicción. La familia se trasladó a California, donde Williams se matriculó en el Instituto Santana de Santee. El acoso de sus compañeros de clase y su aislamiento de las actividades sociales acabaron por despertar en Williams un sexto sentido para ganar un poco de popularidad. Y con ello nos referimos a llevar a cabo uno de los tiroteos escolares más escandalosos de todos los tiempos. El 5 de marzo de 2001, Williams llevó un calibre .22, revólver a esa escuela secundaria en Santee, California, para llevar a cabo este ataque. El incidente se saldó con la muerte de 2 estudiantes y causó heridas a otros 13. Tras el crimen, Charles fue detenido y acusado de asesinato e intento de asesinato. Al año siguiente, se declaró culpable de los cargos que se le imputaban, en un esfuerzo por evitar el juicio. En consecuencia, fue condenado a entre 50 años y cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Inicialmente se le ordenó cumplir su condena en el programa para delincuentes juveniles del 201 de Tehachapi hasta que cumpliera 18 años. El 1 de marzo de 2004, Charles Williams fue trasladado a una prisión de adultos. Pero aquí hay algo. Mientras estuvo en prisión, se le mantuvo en custodia preventiva porque se negó a apuñalar a otro recluso. Entristecido por aquel incidente y albergando remordimientos, Williams afirmó en una entrevista que cree que merece estar donde está actualmente.
A pesar de expresar que la cárcel es un reto, ha perseverado a pesar de las dificultades. Por otro lado, se ha embarcado en un viaje diferente, encontrando su fe en el cristianismo, la cristiandad, y con la esperanza de conseguir una vida mejor de la que había vivido. Actualmente encarcelado en la institución para hombres de California, en Chino, California, Williams podrá optar a la libertad condicional en marzo de 2024 a la edad de 38 años. Número 4. Jason Clenard. El 2 de marzo de 2005, Jason disparó 3 veces con una pistola semiautomática del calibre 45 a la conductora de su autobús escolar, una señora llamada Joyce Gregory. Pistola semiautomática después de que ella abriera las puertas de carga. A continuación, huyó al bosque que hay detrás de su casa y desapareció. Un día antes de ese incidente, Joyce denunció a Clenard ante las autoridades escolares por haber consumido tabaco sin humo en el autobús. Obviamente, esto enfureció a Jason hasta el punto de que llevó a escondidas una pistola al colegio y esperó a que estuvieran a punto de dejarle delante de su casa para disparar a discreción. Tras recibir varios disparos, Joyce intentó pedir ayuda. Se desplomó en el suelo y perdió el control del autobús. Uno de los sobrinos de Jason, que también iba en ese autobús, intentó poner a salvo a todos los niños, pero acabó estrellándose contra un poste. Al darse cuenta de lo que había hecho, Jason llamó inmediatamente a su madre, contándole lo sucedido y que se dirigía a la comisaría. A su vez, Jason sería detenido. A pesar de ser menor de edad, fue juzgado como adulto, lo que le valió una condena de 51 años en el complejo correccional del noreste de Tennessee. Sin embargo, su vida en prisión no es lo que podría pensarse. Mientras estuvo aquí, Jason recurrió media docena de veces para que se le eximiera de la condena y se devolviera su caso al tribunal de menores. Al mismo tiempo, se le diagnosticaron ciertas afecciones mentales que le impulsaron a llevar a cabo el tiroteo aquel día. No obstante, la fiscalía creía que se trataba de un asesinato premeditado, y unos 24 estudiantes más fueron testigos de aquel traumático suceso. A medida que pasaban los años, Jason mantuvo su mejor comportamiento e hizo todo lo posible por permanecer en gracia de la ley. En septiembre de 2023, después de 18 años y medio, Jason Clenard salió del complejo correccional del noreste y dejó de estar bajo supervisión judicial, lo que significa que no estaba en libertad condicional. Had sido condenado como un estudiante de 9 de grado, pero tomó la iniciativa y obtuvo un GED mientras estaba encarcelado. Y aunque esta noticia enfureció mucho a la familia de Joyce Gregory, mucha gente creía que lo que ocurriera en la vida de Clenard mientras estaba entre rejas y las experiencias que debió adquirir podrían haber sido suficientes para pagarle un futuro mejor. Número 3. Taya Wimberly. Todos hemos pasado por una situación en la que queríamos estar con alguien, así que nos lanzamos a por ello, quizá haciendo insinuaciones solo para enfrentarnos al rechazo. La incapacidad de hacer frente a eso es lo que empujó a Taya a una vida consumida por un remordimiento abrumador y un dolor insoportable. Nacida el 30 de septiembre de 1993, Wimberly quedó al cuidado de sus abuelos a las 6 semanas de vida. Sus padres se separaron antes de que naciera, por lo que Wimberly sufrió agresiones sexuales por parte de un familiar durante toda su infancia. Cuando era adolescente, Taya Wimberly y Amanda Collette, ambas estudiantes de segundo curso del Instituto Dillard, eran muy buenas amigas desde la escuela primaria, pero dejaron de hablarse por casualidad. Por lo que parecía en aquel momento, Wimberly estaba interesada románticamente en Collette y a su manera se le insinuaba buscando una relación romántica. Pero Collette no estaba interesada y rechazó las insinuaciones de Wimberly. Esto la enfureció, convirtiendo su amor en una obsesión por matar. El 12 de noviembre de 2008, Wembley compró una calibre 22 a la escuela. Se acercó a Collette e intentó entablar conversación con ella. Sin embargo, Collette simplemente la abandonó. Wimberly se enfadó, lo que la obligó a sacar su pistola y disparar a Collette por la espalda. Al darse cuenta del grave error que había cometido, Taya corrió a un restaurante local, donde llamó al 911 para informar de lo que había hecho. La policía no tardó en llegar, detenerla, confiscarle el arma
y acusarla de ser mayor de edad. Inicialmente se ordenó su ingreso en prisión durante 21 días y que se sometiera a una evaluación psicológica antes de que, en un juicio posterior, se la acusara de asesinato en segundo grado y de disparar un arma en propiedad escolar por el asesinato de Amanda Collette. En el juicio, escribió una disculpa especial a la madre de Collette, diciendo: «Te robé a Amanda», y también pidió disculpas a su propia familia. Fue condenada a 25 años de prisión en el Centro de Acogida de Mujeres de Florida. Cumplió la primera parte de la condena en un centro de menores y más tarde fue trasladada a una prisión de adultos. Al igual que otras reclusas, durante su encarcelamiento participó en programas basados en el carácter junto con otras actividades previstas para ella. Su puesta en libertad está prevista para el 12 de marzo de 2033. Número 2. John Jason McLaughlin. El 24 de septiembre de 2003, John llegó al instituto de Rookery, Minnesota, con una pistola Colt del calibre 22 cargada, con la intención de matar a uno de sus mayores matones, llamado Bartell. Sin embargo, esto solo preparó a McLaughlin para una vida de dolor y miseria. Nacido el 19 de julio de 1988, Jason era el único hijo de Mary y David McLaughlin. Era un niño reservado al que le gustaba ayudar mucho a sus padres sin rechistar. Pasar el rato con sus compañeros y jugar a videojuegos eran las actividades que también le encantaban, pero con el paso del tiempo se volvió más reservado y retraído. ¿Por qué? Bueno, desarrolló un acné severo. Se cree que su autoconciencia sobre el acné se debió a que algunos niños se metían con él, especialmente un chico llamado Seth Bartell, que no paraba de hacerlo. Lo que Seth no sabía es que Jason no podía aguantar más. El día del incidente, Jason se encontró con Seth y su amigo Rowlands cuando salían de los vestuarios de la escuela. Al verle, disparó a Bartell, alcanzándole en el pecho. Jason efectuaría un segundo disparo, alcanzando a Rowlands en el cuello, matándolo al instante. Bartell, que sangraba profusamente en ese momento, intentó huir del lugar, pero fue seguido por McLaughlin, que disparó de nuevo y le alcanzó en la frente. Mark Johnson, el entrenador del gimnasio, se acercó para enfrentarse a Jason, que inicialmente blandió el arma contra Johnson, pero luego vació las balas del arma y la dejó caer. Mark obtuvo el arma de fuego y escoltó a McLaughlin hasta la oficina de la administración de la escuela, donde acudió la policía para detenerlo. El 5 de julio de 2005, cuando comenzó el juicio, 6 médicos comparecieron para declarar ante el tribunal y declararon que Jason estaba en condiciones de ser juzgado. Como resultado, Jason fue declarado culpable de asesinato en primer y segundo grado, y unos meses más tarde se le impusieron 2 penas de prisión consecutivas, una cadena perpetua por asesinato en primer grado y 12 años de prisión por asesinato en segundo grado, todas ellas de cumplimiento simultáneo. Además, el tribunal le ordenó pagar una multa de restitución de $15,000 a la Junta de Reparación de 5 víctimas de delitos de Minnesota. Inicialmente estuvo encarcelado en el centro penitenciario de Minnesota, Stillwater, donde participó en distintos programas, desde industriales y educativos hasta el programa de tratamiento de la dependencia química de Atlanta. Tras unos años allí, fue trasladado entonces a este centro, el correccional de Minnesota, Oak Park Heights, y no podrá optar a la libertad condicional hasta 2038, cuando tendrá 50 años. Número 1. Jason Anthony Hoffman. Ahora bien, aparte de ser un chico bastante grande, al que a menudo llamaban adulto, Jason era conocido por sus buenos modales, su simpatía y por conseguir mucho respeto de los alumnos, quizá por miedo a su estatura o quizá por su personalidad aparentemente encantadora. Pero un rasgo significativo que tenía Hoffman era la dificultad para controlar su ira. Nacido el 10 de marzo de 1983, el pequeño Hoffman residía con su madre soltera, Denise Milarquez, y era reconocido por ayudar activamente en el barrio. Sin embargo, se hizo evidente que albergaba una mente problemática influida por una serie de acontecimientos. Por un lado, el subdirector del Instituto Granite Hills le disciplinaba con regularidad por motivos no revelados y por otro, experimentó angustia al intentar alistarse en la Marina 2 días antes del trágico incidente, solo para enfrentarse al rechazo.
El rechazo sigue sin estar claro, pero su efecto en Hoffman fue muy evidente. El 22 de marzo de 2001, Hoffman, que acababa de cumplir 18 años, se dirigió a su escuela en una camioneta armada con una escopeta del calibre 12 y una pistola del 22. Unos minutos antes de la 1:00 p.m., se dirigió hacia el edificio de administración en busca del subdirector. Al verle, Hoffman abrió fuego, pero erró el blanco. Acabaría hiriendo a 3 alumnos y 2 profesores. Finalmente, fue detenido por un agente de policía y recibió 2 disparos en la nalga. Fue trasladado al hospital para recibir tratamiento y, una vez dado de alta, fue detenido y acusado de asesinato. Durante el juicio, Hoffman se declaró culpable de 6 delitos graves. En el momento de hacer esta declaración, su abogado, Mr. Traynor, declaró que Hoffman estaba extraordinariamente arrepentido de sus actos, pero eso no influyó en el jurado a su favor. Tras ser juzgado durante unos meses, fue condenado a 24 años de prisión. Esa sentencia marcó el principio de su fin, 29 de octubre de 2001. Poco antes de la 1 a.m. en la cárcel central de San Diego, Jason Anthony Hoffman se quitó la vida con una sábana en su celda. Se trataba de un joven problemático que encontró una muerte conmovedora y dolorosa.